Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente
que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Imagina la próxima generación, construyendo el mañana a través del servicio a los demás. Imagina a los líderes del mañana, poniendo la felicidad de los demás por encima de la suya. Imagina la felicidad que viene de la esperanza, no del materialismo o la ambición. Imagina poner nuestra esperanza en los jóvenes en vez de desesperación. E imagina a nuestros jóvenes cambiando el mundo a través del intercambio de sus corazones con otros. ¿Ves cómo todo se conecta? Muy bien, ahora ves lo que IYF ve. La Asociación para Jóvenes IYF es una organización no gubernamental del primer nivel dedicada al crecimiento espiritual, intelectual y emocional de la juventud en todos los rincones del planeta. IYF provee el entrenamiento y las oportunidades prácticas que los estudiantes necesitan para superar los desafíos y las dificultades de la vida, para pensar profundamente, para descubrir que la verdadera felicidad viene del corazón. Hoy, el mundo se encuentra cautivado con la forma exclusiva en que ayudamos a los jóvenes a descubrir el poder de su juventud. El interés activo y el apoyo de líderes globales de todos los continentes, junto a educadores internacionales y dignatarios, se alinean con la incansable labor que realizamos para crear un futuro puro y brillante. Eventos especiales y conferencias. Desarrollo del intelecto. Programas de voluntariado internacional. Intercambio cultural. Música y danza. Entrenamiento en liderazgo. Estamos construyendo el futuro, un joven a la vez. Ve cómo todo se conecta en IYF. Campamento Mundial de IYF. Cantata navideña del Coro Gracias. Cantata de Pascua del Coro Gracias. Invitados ilustres:
Charlas del Corazón. Voluntarios médicos Buenas Nuevas. Voluntarios internacionales Good News Corps. Campamento de inglés en México. Campamento de inglés en Haití y en otros países. Academias de IYF. Desafío, Cambio y Unión. Festival de regreso de los voluntarios internacionales. IYF. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta al 26 hemos leído. Ayer y anteayer tuvimos el seminario bíblico en la casa de la hermana Cecilia Pereira de J. Augusto Saldívar. Hace varios años atrás yo le visité a su casa de la hermana Cecilia y le saludé a su marido y compartí la palabra también. Y después, esta vez, en esta semana, le visité. Y no sabía cuántos años había pasado. Hermana Cecilia me dijo que hace 7 años vive allá, en J. Augusto Saldívar. Cuando yo le visité, ella vivía en Fernando de la Mora. El tiempo pasó tan rápido. Y esta vez su marido, don Francisco, también estaba presente durante todo el seminario bíblico. Escuchó la palabra de Dios atentamente y con todos sus hijos, vecinos, parientes, amigos, invitados. Todos los que participaron al seminario bíblico escucharon la palabra de Dios y recibieron la salvación del pecado. Creo que casi la mitad de los que estaban presentes en el seminario eran nuevos, ¿sí? Y otra mitad eran nuestros hermanos de J. Augusto Saldívar, de Fernando también, de San Lorenzo, desde Aregua también. Vino hermana Olga con su hermana también. El seminario bíblico estaba muy hermoso, sobre todo el ambiente. No por el clima agradable, sino el corazón atento de todos los participantes que tenían ante la palabra de Dios. Lo más maravilloso es que todos aceptaron la palabra de Dios y recibieron la salvación del pecado. No solamente esta vez, sino
La vez pasada, cuando tuvimos el seminario bíblico en Ñembu, también Dios trabajó así. Y también en el seminario bíblico de Piribebui también Dios trabajó grandemente durante todo el seminario bíblico. Pensando bien sobre este punto, cada vez más me quedo agradecido al Señor y asombrado del poder del Evangelio. ¿Qué poder podríamos tener nosotros para limpiar el pecado de los demás? ¿Qué poder podríamos tener nosotros para entregarles a los demás la justicia de Dios y la santificación y la paz y la tranquilidad y la libertad del pecado? La verdad que nosotros no tenemos poder, ni tenemos nada. ¿Qué hicieron ustedes para lograr el perdón eterno del pecado? Nada. ¿En serio? ¿Pero ustedes recibieron el perdón eterno del pecado sin hacer nada? ¡Qué increíble! ¡Qué cara dura son ustedes! Yo tampoco hice nada. Nosotros no hicimos nada para lograr nuestro perdón eterno del pecado. Tampoco hicimos nada para lograr la eterna redención por los demás. ¿Qué cosa nosotros podríamos hacer para limpiar el pecado de muchas personas? Nada de nada. Pero maravillosamente nosotros recibimos la salvación del pecado. No solamente nosotros recibimos la salvación del pecado, sino cuando nosotros abrimos la boca, abrimos la Biblia y compartimos. Muchos reciben la salvación del pecado. ¿Cómo nosotros recibimos la salvación del pecado? Muchos también reciben la salvación del pecado, se quedan felices, contentos, agradecidos y asombrados y maravillados también. ¿Cómo es posible todo esto? Nosotros no hicimos nada por nosotros ni tampoco para los demás. Pero al abrir la boca y la Biblia y compartir la palabra de Dios, muchos reciben la misma salvación del pecado como nosotros. Reciben la misma bendición, reciben la misma libertad del pecado, la misma justicia de Dios, la misma santificación también. Es muy maravilloso. En esta semana, durante todo el seminario bíblico, yo estaba muy agradecido al Señor. Cada vez cuando me pongo en el púlpito y abro mi boca ante ustedes, ante los demás, me quedo muy feliz y agradecido al Señor. Y el Señor me fortalece también y se agranda más cada vez el gozo y el agradecimiento y la felicidad en mi corazón que Dios me dio a mí. Amados, esto es posible porque el poder no está en nosotros. Entonces, ¿dónde está el poder? El poder que entrega la salvación del pecado, que da la vida eterna,
¿Dónde está el poder entonces? Romanos capítulo 1 dice, busquemos. Romanos capítulo 1, versículo 16. 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios, ¿dónde está? En el Evangelio está. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder no está en nosotros, sino en el Evangelio. Ahí está el poder. Por eso, falta predicar nomás el Evangelio. El Evangelio mismo tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sea quien sea, al creer en el Evangelio, le alcanza la salvación del pecado. No hay excepción, ni diferencia. No importa sea judío o gentil, o griego, o paraguayo, o coreano. No importa la nacionalidad, y su comportamiento, y su situación, y su condición, no importa para nada. Al creer en el Evangelio, le llega la salvación del pecado. Esto es muy, muy maravilloso. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Por eso nosotros abrimos la boca nuestra. Por eso cada vez más nosotros organizamos seminarios, campamentos, reuniones, conferencias, actividades. Este año ya arrancamos nuestra academia también. ¿Para qué nosotros manejamos academias? El colegio, el campamento, la música, el idioma y las actividades. ¿Para qué? Solamente por esta razón, para predicar el Evangelio. Este ambiente que tenemos, que Dios nos permitió, este espacio, este salón hermoso, este equipamiento de sonido, de luces, de video, de internet, para manejar la transmisión. Todo esto, Dios nos permitió para predicar el Evangelio. Me sorprendí mucho viendo la casa de hermana Cecilia. Me parecía como una iglesia, ¿sí? Ella había construido, mejor dicho, su marido, ¿sí? Esta vez, ahora ya él pudo ser hermano en Cristo, su marido, don Francisco. Él había construido una iglesia en su casa. Para una familia, no sé para qué necesita esa clase del salón. Hermoso era. También había un tinglado en su patio. Un salón más tinglado. En el salón, creo que bien pegadito, ahí podrían sentarse entre 50 personas por ahí. En el tinglado, otros 50. Aún su patio tiene bastante espacio.
Sin contar el techo, ahí podrían sentarse otros 100 más. Entonces 100 personas bajo techo, 100 personas bajo el cielo natural, 200 podrían sentarse ahí. Por eso el ambiente era como una iglesia. Yo veo que ellos prepararon el ambiente para anunciar el Evangelio. Así es. Dios tanto quiere trabajar a través de nosotros, porque nosotros necesitamos estudiar para leer, para escribir, para dominar bien el idioma. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio? Todos los que oyen y aceptan reciben la salvación del pecado. Amén. Ustedes también están predicando el Evangelio, ¿verdad? Sin cesar. Que sigan predicando el Evangelio. No se preocupen por la condición que tienen ustedes, por la debilidad que tienen ustedes. Eso no importa. ¿Por qué? En el Evangelio está el poder de Dios. Jesucristo tiene todo. Jesucristo. Hoy nosotros hemos leído el libro Santiago capítulo 2, versículo 14. En este capítulo dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras es muerta en sí misma. La fe sin obras es igual que esto. Aquí están los que tienen necesidad de mantenimiento de su cuerpo. Necesitan alimentos, vestidos, viviendas. Pero el otro dice, id en paz, calentaos, saciaos, dice, sin darle nada. Entonces, esta palabra que dice esta persona a los hambrientos, ellos, aunque crean en esta palabra, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? Si aceptan esa palabra. Id en paz, calentaos, saciaos. Los que tienen hambre, los que tienen frío, si aceptan esta palabra que les dice esta persona, id en paz, calentaos y saciaos. ¿Qué es lo que puede suceder en la vida de ellos? Nada de nada. ¿Cuál es el problema? ¿Falta la fe? Ellos no creen en la palabra de esta persona, por eso tienen hambre y tienen frío. No. El problema es que esta persona solamente tira una palabra hermosa y agradable y preciosa. Id en paz, calentaos, saciaos. Qué linda palabra, ¿verdad? Sí. Bendiciones, bendiciones. Linda palabra. Pero no les da nada por su mantenimiento del cuerpo. Entonces, aunque ellos aceptan esa palabra, sí, Señor, gracias.
no pasa nada, no sucede nada. Eso no les ayuda para nada. ¿Cuál es el problema? Esta palabra, digamos, aunque ellos creen en lo que dice esta persona, tienen fe, pero ¿dónde están las obras correspondientes? No hay. Por falta de obras correspondientes, conforme esta palabra que dice esta persona a los hambrientos, la fe de ellos no tiene sentido ni vale. ¿Me hago entender? ¿Sí? Por eso la fe sin obras está muerta. Muerta. El Señor, Dios, no nos puede dar esta palabra sin obras. Imagínense un poco. Nosotros creemos en Dios, creemos en Dios, creemos en Jesucristo. Pero Jesucristo no tiene ninguna obras correspondientes. ¿De qué dice? ¿De qué obras? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos en Jesucristo que nos salvó del pecado. Nosotros creemos en Dios que nos dio el pacto. ¿Qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ustedes creen en Dios que Él les dio este pacto? ¿Que no se acuerda de sus pecados y transgresiones? Yo también. Nuestra fe tiene sentido y poder y valor. ¿Por qué? Dios no solamente nos dio el pacto, no solamente nos dio la palabra hermosa, preciosa, sino Dios envió su Hijo unigénito. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. Jesucristo no solo dijo consumado es. Él no solamente dejó una palabra hermosa en la cruz, sino Él mismo tuvo obras correspondientes para limpiar todos nuestros pecados, para salvarnos del pecado, para dejarnos bien justificados, santificados, limpios y perfectos. Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado y fue bautizado en el río Jordán para quitar el pecado del mundo. Eso ustedes ya saben, ¿verdad? Jesucristo logró todo, sin falta, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito en las Escrituras. Jesucristo, paso por paso, obedeció a Jehová, sin falta. Por eso vino a ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, aunque Juan le decía: no, Señor, por favor, yo necesito ser bautizado por ti, vienes a mí. Juan el Bautista no quería dejarle el bautismo. No. Juan ya sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, el creador de este mundo. Juan el Bautista, siendo un ser humano, claro, él era sumo sacerdote, último sumo sacerdote entre los seres humanos.
Pero ¿cómo él podría poner sus manos sobre la cabeza del Creador, del Hijo de Dios? Eso no se hace así. Pero Jesucristo le dijo: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo, para poder cumplir toda justicia de Dios, fue bautizado por Juan el Bautista. Así todos nosotros fuimos bautizados juntamente con Jesucristo. Amén. Al día siguiente, que le dijo Juan el Bautista a Jesucristo que le venía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Jesucristo quitó el pecado del mundo. De verdad, quitó. Jesucristo se encargó de la vida de todos los seres humanos, todos los pecados de todos nosotros. Luego fue crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado. El perdón del pecado no puede haber sin la sangre, sin derramamiento de la sangre de Jesucristo. No puede haber el perdón del pecado. Jesucristo, con sus obras, con su propia sangre, con sus sacrificios, le obedeció a Jehová. Luego él dijo: consumado es. Amados, la fe sin obras está muerta, obviamente. Entonces, ¿nuestra fe está muerta o viva? Viva. ¿Por qué? ¿Qué creemos nosotros? En Jesucristo, quien quitó el pecado del mundo, quien fue crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado conforme la palabra de Dios. Amén. Entonces nuestra fe es correcta, nuestra fe es perfecta, nuestra fe está viva, es verdadera. ¿Por qué? Jesucristo tuvo obras correspondientes conforme su palabra. Así es. Cada vez cuando yo predico el Evangelio, me quedo maravillado. ¿Por qué? Todos los que aceptan la palabra de Dios reciben la misma salvación del pecado, como nosotros recibimos la salvación del pecado. Así Dios trabaja. Es posible porque Jesucristo ya logró todo. Jesucristo ya había limpiado todo el pecado del mundo. Amén. Falta predicar no más. Falta predicar no más. De parte de Jesucristo ya logró todo. De parte de Dios ya preparó hasta los detalles. Obras no falta. No falta obras. Porque Jesucristo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Él logró todo, sin falta. Hebreos capítulo 10, vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Quién vino para hacer la voluntad de Dios? Jesucristo. Ahí están las obras de Dios. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Lastimosamente muchos están ignorando, pisoteando las obras de Dios que nos dio a través de Jesucristo. Muchos están ignorando, menospreciando, pisoteando a Jesucristo, procurando para lograr sus obras propias por sí mismos. Eso sería establecer su propia justicia como los judíos. Romanos capítulo 10. Vamos a ver. Después de Hechos viene Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿De quién dice apóstol Pablo? De los judíos, de los israelitas, que trataban de cumplir los mandamientos, que trataban de ofrecer las mejores ofrendas a Dios, que querían lograr las obras conforme la ley de Moisés. Sobre ello dice apóstol Pablo, ellos tienen celo de Dios, pero ¿qué es lo que no tienen? La salvación. No tienen la salvación. ¿Por qué? Ellos están procurando para establecer la suya propia. Por sus obras, por sus sacrificios, por sus esfuerzos, están procurando para establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios, pisoteando la justicia de Dios. Ahí está el tema. Lastimosamente, no solamente los judíos, sino hoy en día entre los paraguayos también, entre los coreanos también, entre los creyentes también hay muchos que están procurando para establecer su propia justicia por sus obras, por su sacrificio, por sus esfuerzos, pisoteando, menospreciando la justicia de Dios que estableció Jesucristo. ¿Me hago entender? No es que ellos no hacen nada, sino hacen muchas cosas. Pero todo lo que hacen ellos, ¿qué es? Pisotear la sangre de Jesucristo. Procurar para establecer su propia justicia. ¿Cuál es el problema? Falta la ciencia, falta el conocimiento. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
sin saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera. Tienen celo, tienen deseo de servirle a Dios, hacer muchas obras hermosas, excelentes, preciosas, no conforme a ciencia. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde está la verdad entonces? Las obras no nos corresponde a nosotros, sino a Jesucristo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién vino para hacer la voluntad de Dios? Jesucristo. Entonces, ¿quién debería hacer las obras conforme la palabra de Dios? Jesucristo. Amén. Por eso Él vino y Él logró sin falta. Aseguró con su palabra diciendo, consumado es. Por eso nuestra fe es perfecta. Por eso nuestra fe está viva. Tiene poder de verdad. ¿Qué es lo que nosotros creemos? En la palabra de Dios. Nosotros no creemos en nuestro juramento, en nuestra decisión, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestra palabra fiel, sino nosotros creemos en la palabra de Dios. Amén. Hay diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de nosotros. ¿Cuál sería la diferencia? La palabra de Dios tiene sus obras correspondientes, pero nuestra palabra no tiene su obra correspondiente. El hombre puede hablar bien, puede tirar palabras hermosas, excelentes, agradables, inteligentes, sin obras. Habla bien nomás. Habla bien nomás. La palabra que no lleva su obra correspondiente no tiene poder ni valor. Si uno cree en esa palabra, su fe no tiene valor ni sentido, está muerta. Por eso nosotros no creemos en la palabra de los seres humanos. Por eso nosotros no creemos en lo que decimos nosotros, sino creemos en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios tiene sus obras correspondientes. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. ¿Qué dice después? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Dios quiere poner tanto este pacto en el corazón de todos los seres humanos. Pero cuando recién después de aquellos días, dice el Señor. ¿Eso a qué se refiere? Antes de aquellos días, entonces Dios puede poner este pacto en el corazón de los seres humanos o no. ¿Qué dicen? No. No puede. Es imposible. Siendo Dios, no puede. Siendo todopoderoso, siendo el creador, no puede. Hay cosas que Dios no puede hacer. Así mismo, no puede. Dios no puede poner este pacto antes de aquellos días, sino recién después de aquellos días. ¿Por qué? Dios no puede justificar al impío ni condenar al justo tampoco. Amén. Ambos es abominación a Jehová. Jehová nunca jamás puede justificar al impío. Jehová nunca jamás puede justificarle al que tiene pecado. No. En ese caso, Jehová sería corrupto, injusto, malo. Pero Dios no es corrupto ni injusto tampoco, sino Dios es santo, justo, santísimo es Dios. Por eso Dios nunca jamás puede justificar al impío, al que tiene pecado. Nunca jamás puede justificar. Recién, después de limpiar todos sus pecados de verdad, ahí recién Dios puede decir, eres justo, eres santificado, limpio, justificado. Amén. Porque recién después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Faltaban obras correspondientes conforme este pacto que Dios quería poner. ¿Me hago entender? Faltaban obras. ¿Quién completó estas obras que faltaban? Jesucristo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Jesucristo vino y completó las obras correspondientes conforme este pacto que dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Jesucristo cumplió, hizo y logró todo perfectamente y aseguró con su última palabra diciendo: consumado es. Amén. Entonces, ¿este pacto de Dios vale? ¿Vale o no? Vale para todos. Desde aquel día que Jesucristo dijo consumado es, este pacto de Dios vale para todos que creen en Él. Por eso, al creer, al aceptar este pacto, le alcanza al momento la salvación del pecado, la justicia de Dios, la santificación también, hasta la perfección también. Amén. Así mismo. Qué maravilloso es
la palabra de Dios, ¿verdad? Muy maravillosa es la palabra de Dios. Los que no aceptan aún este pacto, sino ignoran, pisotean, menosprecian, desprecian. ¿Saben ustedes por qué ellos hacen eso? Ellos están procurando para establecer suya propia. Ellos creen que pueden hacer obras por sí mismos. Por eso no aceptan las obras que logró Jesucristo para nosotros. Por eso no aceptan este pacto. Al aceptar es suyo. Ya está, es suyo. No. Dicen no, no gracias. Por favor, no. No puede ser, no puede ser. No puede ser tan fácil, no puede ser tan sencillo así. No creo. Yo voy a procurar, prefiero procurar para lograr la justicia. Con mis esfuerzos, con mi sacrificio, con mi ayuno, con mi ofrenda, haciendo todo lo posible, yo voy a procurar, voy a lograr. Así están. Por la esperanza que tienen ellos en sí mismos, están ignorando, menospreciando, pisoteando la sangre de Jesucristo. La justicia de Dios que ya está lista para todos nosotros. Ellos están menospreciando, ignorando, para establecer la suya propia. ¿Me hago entender? Ustedes quieren procurar para establecer su propia justicia o ya aceptaron la justicia de Dios. ¿Ya aceptaron? Felicidades. Esta es la fe que vale. Esta es la fe verdadera. ¿Qué cosa? La fe que acepta la palabra de Dios, que ya tiene sus obras correspondientes. La palabra de Dios nunca nos llega a nosotros como esta palabrería sin dar nada. Id en paz, calentaos, saciaos. Sin darle nada, dice, buen provecho. ¿Ustedes suelen hacer eso a los invitados? En su casa, viene, visita. Bienvenido, buen provecho. Sin darle nada. ¿Hacen eso? Tampoco hacen eso ustedes, ¿verdad? Pero lastimosamente muchos están haciéndolo delante de Dios. Si uno procura para establecer su propia justicia, sería la fe sin obras. Amados, desde el principio, desde el nacimiento, nosotros no podemos hacer lo bueno. Desde el nacimiento, desde el principio, de naturaleza, nosotros no podemos dar frutos buenos. Es imposible. Todos los que creen y piensan que pueden hacer lo bueno y dar frutos buenos están engañados por Satanás. Están engañados. Dios no nos dice nunca jamás así. Desde el libro Génesis hasta Apocalipsis,
Nos dice la misma cosa la Biblia. ¿Qué cosa? Todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos será de continuo solamente el mal. Así está escrito en el libro Génesis, capítulo 6, versículo 5. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué cosa es? El corazón. ¿De quién? De todos nosotros. De todos los seres humanos. Dios, sabiéndolo, ¿nos esperaría algo lindo, algo bueno de parte de nosotros? En ninguna manera. ¿El leopardo y el etíope mudarán su piel? Es imposible. ¿Saben ustedes a qué se refiere el etíope? ¿Cómo es el etíope? Ustedes saben, ¿verdad? Bien negro, bien oscuro. Un etíope, ¿qué clase de jabón debería usar para mudar su piel? Quiere decir, para cambiar su piel del negro al blanco. ¿Qué clase de jabón? En Paraguay hay jabón excelente, hermoso, precioso, lindo, que pueda cambiar su piel del etíope. Entonces, Paraguay va a ganar mucho dinero exportando a Etiopía ese jabón. No hay. No existe. Así es imposible hacer el bien, el ser humano. La Biblia desde el principio nos dice la misma cosa. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque todos están bajo pecado, los judíos y los gentiles. Todos están bajo pecado. Dios ya aseguró con su palabra. ¿Qué cosa? No hay justo ni aun uno. Por las obras del ser humano, no hay. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero lastimosamente muchos están procurando para establecer su propia justicia, diciendo, falta poco, yo estoy tratando, estoy en eso, voy a lograr muy pronto, aún no estoy listo, aún me falta, pero en eso estoy, voy a lograr, algún día, sí o sí, voy a lograr, yo seré justo, limpio, delante de Dios. Están locos, tontos son. Están estafados, engañados, pero no se dan cuenta, lastimosamente, muchos. Están en ese camino equivocado, están en esa ilusión y no pueden despertarse. Por eso siguen nomás procurando para establecer su propia justicia. Voy a lograr, falta poquitito, estoy en eso. Ya dejé mis vicios, ya dejé esto, aquello, ya estoy logrando, sí, ya estoy cerca, sí, un poquito, falta. Es imposible. Desde el principio, Dios no nos espera que nosotros hagamos lo bueno, que logremos la justicia, que nos presentemos delante de Dios por la justicia propia nuestra. No. Dios ya lo sabía
desde el principio. Por eso preparó Jesucristo, por eso envió su Hijo unigénito, primogénito, en semejanza de carne de pecado. Y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. ¿Por qué? Si no, no había esperanza, ni salida, ni otra opción. Entre los seres humanos, nadie puede hacer la voluntad de Dios. Nadie puede lograr la justicia de Dios. Nadie puede agradarle a Dios, sino solo Jesucristo. El hijo menor, para él, después de regresar del chiquero de los chanchos, era tan fácil, ¿qué cosa? Aceptar lo que preparó el Padre. Vestirle, sacar el mejor vestido y vestirle. Poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Para el hijo menor era tan fácil y sencillo. Gracias, Padre. Gracias. Así salió como dijo el Padre. De repente el hijo menor se cambió su vestido. Cuando él llegó recién a la casa de su padre, ¿qué clase de vestido tenía? Vestido de excremento de los chanchos. ¿Me hago entender? Pero desapareció el vestido sucio, desastre. Y fue vestido del mejor vestido. Mejor vestido. Él decía, ya no soy digno de ser llamado, de ser su hijo, Padre. Pero ¿qué es lo que estaba puesto en su mano? El anillo de su Padre. ¿Qué decía en su anillo? Heredero. Heredero. Heredero oficial del Padre. Como Ben-Hur, Arius. En su anillo estaba Arius. De repente se cambió su calzado también. Estaba bien hambriento, pero estaba ya satisfecho al momento, comiendo el becerro gordo. Y el hijo menor pudo regocijarse con su padre. ¿Eso era una molestia y carga grande? No, en ninguna manera, sino era la alegría tan grande. Era lo más sencillo y fácil para el hijo menor. Todo es gratuito. ¿En serio, Padre? ¿Usted me da todo esto? Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Él aceptó todo y disfrutó. Pero el hijo mayor escuchó. ¿Qué es este ruido? Los siervos les contó. Oiga, regresó su hermano. Por eso el padre le abrazó, le besó y le vistió el mejor vestido, le dio esto, todo esto. El hijo mayor no quiso entrar. Ni siquiera quiso entrar. Qué raro. ¿Acaso el padre había puesto la barrera? No, hijo mayor, no puede entrar, no puedes entrar. ¿Acaso el padre puso una entrada del monto muy alto para la fiesta?
Por eso el hijo mayor, como regresaba del campo, no tenía su billetera, no tenía dinero, por eso no podía entrar. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta al 17 hemos leído. En estos días, cada día escuchamos la noticia muy emocionante desde Jerusalén. Pastor Supak, hace una semana viajó a Jerusalén de Israel por la invitación del segundo gobernador oficialmente, como primer pastor evangélico. Oficialmente fue invitado a Israel para presentarle al gobierno de Israel el proyecto de la educación de la mentalidad que toca el mundo del corazón. Este proyecto es para anunciar el Evangelio. La mejor salida y solución del problema del corazón está en el Evangelio. Cuando se conecta el corazón de cada uno con el corazón de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza, el ánimo y la sabiduría para poder superarse de su límite y seguir adelante. La ciudad de Los Ángeles era desierto nomás. Ahora es una ciudad bastante importante para el país, Estados Unidos. También hay bastante población, está creciendo cada vez más. ¿Cómo fue posible habitarse en el desierto muchas personas? Fue por el río Colorado, que está lejos de Los Ángeles. Estados Unidos, para habilitar la zona de Los Ángeles, hizo el canal para traer el agua desde el río Colorado. Desde ahí, esta ciudad empezó a cambiarse. Cuando era desierto nomás, nadie podía vivir. Era una tierra abandonada donde nadie podía vivir. Pero desde que llegó el agua del río Colorado, llegó la vida. Ahí pudo poblarse la gente y cultivar también, construyendo los edificios. Así se formó una ciudad bastante grande y hermosa. El agua es tan importante. Si no hay río, si no sale agua, claro, hay que traer. Al traer el agua, la tierra se cambia. El corazón de los seres humanos también. Muchos tienen el corazón como desierto, muy duro, seco,
sin esperanza, sin paz, sin tranquilidad. Lleva la vida bastante afligida por el corazón que sufre. Obviamente, con el corazón que no tiene esperanza, ¿cómo va a poder tener fuerza? Es imposible. El deseo que tiene cada uno no tiene sentido, no vale. Sino, cuando llega el agua trae la vida. El agua cambia el ambiente, hace crecer las plantas. Por el agua abundante se puede cultivar también. En el corazón nuestro también, cuando se conecta con el corazón de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza, la vida eterna. Por el poder, por la fuerza que viene de Dios. En el corazón seco, muy duro, también se suaviza. Ahí viene la esperanza, el amor, el ánimo, la sabiduría también. Por eso la educación de la mentalidad que dirige Pastor Oxupak, tocando el mundo del corazón, es una solución perfecta para corregir la vida de cada uno, para rehabilitar también. Un ser humano que tiene sabiduría, conocimiento y muchas experiencias, tiene su límite, porque el ser humano mismo no tiene poder por eso. El conocimiento, la sabiduría no pueden tener la fuerza de solución. Pero cuando uno se conecta su corazón con el corazón de Dios, a través de esa conexión viene la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Ahí surge el cambio. Ahí viene la vida nueva. Así uno que está por abandonar su vida y retroceder, puede animarse otra vez. No por la obligación ni por la teoría, sino ya no hay por qué abandonar su vida. Tiene esperanza, tiene salida, tiene fuerza. ¿Para qué va a abandonar la vida hermosa, preciosa? ¿Para qué necesita abandonar su familia preciosa y tan valiosa? Si tiene fuerza, si tiene salida, si tiene solución, no hay por qué. Delante de Dios, sin problema, podría disfrutar la vida. Hay muchos que recibieron el gran cambio después de encontrar con el Pastor Oxupak y escuchar el Evangelio. Hay una hermana que quería saltar de su apartamento, de no sé qué piso era, 20 pisos por ahí. Hoy en día en Corea hay muchos apartamentos altos, de 30 pisos, 40 pisos, cada vez más crecen para arriba. Por eso hay varios que saltan de su apartamento para suicidarse. Esta hermana desde joven ganó bastante bien el dinero. Y después de ganar el dinero, yo no sé muy bien la vida de los ricos, pero según el testimonio de ella, queriendo ganar más dinero, ella tenía que
despedirse de su marido, de su hermano que trabajaba también. Y por fin se quedó sola. Le venía una voz tan suave, dulce, agradable, que le decía: oye, tú trabajaste demasiado desde joven, ahora es la hora de descansar. No te preocupes por nada, tú también tienes que descansar, dejando todo a un lado. Y le decía: salta de tu apartamento, así en un ratito se va a acabar tu vida. Y mis hijos, está tu mamá para tus hijos, tu mamá cuidará mejor que tú tus hijos, porque tú dejarás suficiente dinero para tus hijos y tu mamá. Ah, bueno. Así ella en la baranda de su apartamento estaba por saltar hacia afuera. Pero de repente se despertó y le llegó el gran temor y miedo y se asustó ella. ¿Qué estoy haciendo? Justamente en aquel momento le llamó una amiga vieja. Oye, ¿cómo estás? No estoy bien y estoy buscando un psicólogo. ¿Qué pasa? Ella le contó lo que sucedió. Su amiga le contó a ella: yo conozco un pastor mejor que un psicólogo. Él te va a ayudar. ¿No quieres hablar con mi pastor? ¿Dónde está él? En Seúl. Ella vivía en la ciudad de Busan. Busan es una ciudad que está en el extremo de Corea, al sur de la península de Corea. Sí, bueno, yo quiero hablar con tu pastor. Ella, al día siguiente, tomando el tren, viajó a Seúl para hablar con el pastor Supak. Ella nunca había congregado a una iglesia ni escuchado sobre la Biblia. Por primera vez, a través del pastor Supak, escuchó la palabra de Dios. Pero ella no quería aceptar tanto. Y por eso no prestaba tanta atención. Quería: está bien, pastor, voy a pensar y en otro día voy a venir y voy a pensar, voy a creer en Jesucristo o no. Pastor Supak ya captó que ella estaba bastante grave. Pastor le retó a ella: si usted se va hoy así, tal vez no podrá volver a encontrarme. ¿Por qué deja para otro tiempo? Ahora tiene que creer en Jesucristo. Ahora tiene que recibir la salvación del pecado. Ella se asustó un poco por la exhortación del pastor y se sentó otra vez, escuchó la palabra en aquel día. En aquel día ella oyó detalladamente cómo Jesucristo limpió todo el pecado del mundo. Ahí recibió la salvación del pecado. Después de recibir la salvación del pecado, ella ya no oyó más esa voz dulce, agradable, que le empujaba para el suicidio. Y
No solamente ella, sino hay muchos. Yo también, ustedes también. Desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, ahí empezó a cambiarse la vida nuestra por la esperanza que Dios nos da a nosotros. Por eso es tan importante este punto, la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado, para poder traer el poder de Dios en la vida nuestra y su bendición, su apoyo, su fuerza, su sabiduría. No debería haber pecado entre Dios y nosotros. Ninguna condenación, porque el pecado y la iniquidad se quedan como barreras entre Dios y nosotros. Mientras que uno tiene pecado, mientras que uno está condenado, no puede esperar a Jehová. No puede tener esperanza, no puede recibir lo que Dios le da. Por eso el primer paso es recibir la salvación del pecado, resolver el problema del pecado. Como la hermana quien testificó recién en este culto. Ella sufría por su pecado, condenada. Mientras tanto, ella no podía tener paz, ni tranquilidad, ni esperanza delante de Dios. Pero oyendo la palabra de Dios, ella recibió la salvación del pecado. Pudo quedarse tranquila, segura. Hasta hoy día se nota que ella está feliz, ¿verdad? ¿No? Así yo vi, así yo veo. Por eso ella se animó de salir adelante para contar su experiencia, cómo llegó a conocer el Evangelio y recibir la salvación del pecado. Es el primer paso, el perdón eterno del pecado. Desde ahí, ¿quién trabaja en la vida nuestra? Dios trabaja, Dios. Desde ese momento Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros fielmente. Así nosotros podemos seguir adelante, enfrentando todas las situaciones, superándonos de nuestro límite también. Por eso, uno si tiene pecado y tiene condenación, hay que abrir la Biblia, hay que asegurar bien este punto. Mientras que tiene pecado y condenación, no pueden tener esperanza delante de Dios, ni ánimo, ni esperar a Dios antes de ver la obra de Dios. Satanás les engaña. Por eso, oyendo la voz de Satanás, algunos abandonan su vida propia, su trabajo, su matrimonio, su familia, y retroceden y buscan otra alternativa, como alcohol, droga, otros vicios. Si uno dejando su familia busca otra persona, ahí estará la felicidad. Si cambia su pareja, ahí estará la satisfacción y la felicidad. En ninguna manera. Dios
con mucho gusto quiere trabajar, mejor dicho, está trabajando en la vida nuestra. Pero el que no tiene esperanza no puede esperar a Dios. Antes de ver la obra de Dios, lastimosamente, abandona cosas valiosas e importantes. Dios sí o sí trabaja en la vida nuestra. El poder de Dios está en la esperanza que Dios nos da a través de la salvación del pecado, a través de Jesucristo. Por eso nosotros compartimos otra vez y otra vez y otra vez para asegurar en el corazón de cada uno, ¿qué cosa? El perdón eterno del pecado, la eterna redención. Porque esto es el punto principal en la vida de fe. Desde ahí empieza toda la manifestación de Dios, maravillosamente. Por eso, el perdón del pecado no es cuestión de imitar lo que dicen los demás, como Roro. Soy justo, soy libre del pecado, soy salvo, soy cristiano. ¿Qué sentido tendrá si uno repite lo que dicen los demás sin tener el perdón del pecado en su corazón? Aún sigue el pecado en su corazón y la condenación y la carga por el pecado. Pero si repite escuchando lo que dicen los demás, eso no tendrá ningún valor ni sentido en su vida. La vida de fe no es la vida de Roro, que repite lo que no entiende, que dice lo que no tiene sentido, sino la vida de fe es la vida real, la práctica real. Nosotros no decimos lo que no tenemos, no hablamos lo que no entendemos. Todo está bien, todo debe estar bien claro en el corazón nuestro. También en aquel momento, cuando está bien ordenado en el corazón nuestro, sin problema nosotros podemos contarles a los demás. La prédica no es algo, no es un discurso que manejan los conferencistas o expositores capaces, famosos por muchos estudios, por muchas investigaciones. No. La mejor prédica es contar lo que ya uno saboreó, lo que ya se cumplió en su corazón, en su vida. Es la mejor prédica. ¿Quién puede predicar mejor el Evangelio? Los doctores teólogos, los profesores de teología, los que tienen muchos estudios. En ninguna manera. No es así. Ustedes pueden contarles a los que no conocen el sabor de tereré. ¿Pueden contar el sabor y el valor de tereré? Entonces ustedes son misioneros de tereré. Entonces ustedes todos son evangelistas capaces, profesionales de tereré. ¿Sí? ¿Por qué? Ya saborearon. Ustedes ya conocen el sabor del tereré y el valor de tereré. Sin tereré no hay vida, ¿verdad? La pandemia ya no podemos compartir como antes.
Pero personalmente pueden tomar, ¿sí? No hay problema. Dentro de la familia de confianza también puede ser. Bueno, ¿quién puede predicar mejor el Evangelio? El que ya saboreó el poder del Evangelio, el poder de la sangre de Jesucristo, el que ya recibió la salvación del pecado, puede contar a los demás. El perdón del pecado es así. Su valor es tan grande, su sabor también tan hermoso, precioso. Pero no es difícil, nada es difícil. Tan fácil es recibir la salvación del pecado. Paso por paso. Uno puede contarles a los demás. Eso es la mejor prédica. Eso es anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio no es un trabajo que pueden hacer los que hablan bien o explican bien, o sino, no hace falta hablar tan bien tampoco. La parte gramática no va a causar gran problema. ¿Sí? Mi español tiene bastante fallas todavía. Pero no hay problema para predicar el Evangelio. Había un evangelista cuando estaba en el seminario. Él sufría mucho diciendo: no sé hablar español, yo sé hablar guaraní nomás. Eso no causa ningún problema. Aunque uno no maneja bien español, eso no puede ser barrera. Eso no puede, nadie puede detenerlo que no predique el Evangelio por ese punto. Aunque no sepa explicar bien ni contar bien, pero lo que está ya firme en su corazón se va a transmitir, sí o sí. Por eso, más que la explicación, más que lo que dice cada uno, en el corazón de cada uno debe estar bien claro, bien firme el Evangelio, el perdón eterno del pecado. ¿Me hago entender? Los que aún no tienen la salvación, a través de escuchar el Evangelio pueden recibir la salvación. Los que ya recibieron la salvación del pecado pueden ordenar bien en el corazón de cada uno. Así pueden predicar, contarles a los demás también. Por eso esta mañana yo leí otra vez este versículo. Escuchando el testimonio de la hermana, yo hoy preparé ese versículo, ella pero se adelantó, leyó ese versículo antes de mí, pero otra vez leí. Esta parte es muy importante. Lo que yo quiero enfocar esta mañana es esto. Deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia, toda justicia. ¿A qué se refiere? La justicia de Dios. Romanos capítulo 1 dice, en el Evangelio 1:17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? La justicia de Dios por fe. Por fe.
Al creer en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
en su corazón. Le llega la justicia de Dios al creer en el Evangelio. Para eso, Jesucristo tenía que cumplir. De parte de Jesucristo, primeramente tenía que lograr la justicia de Dios. En el Evangelio, si no hay la justicia de Dios, aunque uno crea en el Evangelio, no va a poder lograr la justicia de Dios, porque no hay. Por eso vino Jesucristo, para lograr la justicia de Dios, para cumplir la justicia de Dios. Para eso vino Jesucristo. Por eso dice, deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Para que sean justos todos los que crean en el Evangelio, Jesucristo tenía que cumplir toda justicia de Dios. ¿Me hago entender? Toda justicia es el propósito de la venida de Jesucristo. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que es nuestra justificación, que es el perdón eterno del pecado. Para eso vino Jesucristo al mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Esta es la justicia de Dios. Entonces, Jesucristo, para cumplir toda justicia, tenía que ser bautizado por Juan el Bautista, sí o sí. Juan se le oponía. No, Señor, por favor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Al revés, Señor, debe ser. ¿Cómo yo puedo bautizarle a usted? Usted es el Hijo de Dios, usted es el creador mismo de este mundo. Yo soy un ser humano nomás. ¿Cómo yo puedo poner mis manos sobre la cabeza de usted? No, por favor. Juan se le oponía. Pero el Señor Jesús dijo, deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia.
¿Por qué Jesucristo le obligaba así a Juan? Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué? Aunque Jesucristo fuese crucificado en la cruz, si no hubiese sido bautizado por Juan el Bautista, ¿qué es lo que iba a suceder? Su muerte, su sangre, no iba nada que ver con nosotros. En ese caso, ustedes saben muy bien que Jesucristo vino como el Cordero de Dios, como el holocausto delante de Dios por nosotros. En el holocausto, en la expiación, hay un punto importante. Vamos a ver el libro Levítico. Levítico, capítulo 1, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano el que trae el holocausto, el que ofrece la ofrenda. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Si no pone su mano, muere un animal nomás. Se sacrifica un animal nomás, pero su muerte no tendrá nada que ver con esta persona que trae el holocausto. Entonces, entre esta persona y el holocausto, si no hay imposición de mano, no hay ninguna relación. En ese caso, la muerte del holocausto no tendrá ningún valor ni efecto para esta persona que trajo. Yo compré por 500,000 guaraníes una cabra sin defecto. Yo traje, yo le entregué al sacerdote. Pero, si no puso sus manos sobre la cabeza del holocausto, esta ofrenda no tiene nada que ver con esta persona. Salió de su bolsillo el dinero. Él mismo agarró y trajo y le entregó al sacerdote. Señor sacerdote, yo traje, ¿sí? Usted vio, ¿verdad? Fui yo gasté, yo compré, yo traje, yo le entregué, ¿sí? Aunque diga el sacerdote, sí, yo reconozco, esta cabra trajo usted. Aunque ponga el collar en su cuello de la cabra, fulano tal trajo, con su firma, ¿sí? Con su número de identidad, documento de identidad. Haga lo que haga. Si no pone sus manos sobre la cabeza del holocausto, lastimosamente, no será aceptado por él. ¿Me hago entender? ¿Están durmiendo? ¿Me hago entender? Si no pone sus manos sobre la cabeza del holocausto, no será aceptado por él. ¿Sí? Aunque todo el mundo reconozca. Yo vi. Pastor fulano, Pastor Abraham Han trajo esta cabra. Él pagó. Él tiene factura, ¿sí? Comprobante de la compra. Él no robó una cabra, sino compró y legalmente, y él pagó lo justo y trajo, él mismo le entregó al sacerdote. Aquí están 2 testigos también. Todo el mundo reconozca aunque reconozca que yo traje y entregué al sacerdote. Pero Dios no va a reconocer.
Dios no va a aceptar. ¿Me hago entender? Aunque diga todo el mundo, sí, Pastor Abraham Han ya pagó la paga del pecado por una cabra. Él pagó lo justo. Tal vez el pueblo mismo puede perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? Vio. El pueblo mismo vio. Hay testigo también. Pagó, trajo y entregó. Pero Dios no va a reconocer. Aunque todo el mundo diga que Pastor Abraham es inocente porque él cometió pecado, pero por su pecado trajo una cabra y le entregó, pagó lo justo. Murió la cabra en vez de Pastor Abraham Han. Aunque me diga todo el mundo, Dios me va a decir que no. Tú sigues teniendo pecado. Eres pecador. Dios no va a aceptar esta ofrenda. ¿Me hago entender? No vale lo que dice todo el mundo. Un certificado, un reconocimiento, una constancia, no importa, sea lo que sea. Diga lo que diga, no importa. Dios tiene que reconocer, Dios tiene que aceptar. Bueno, el pecado de Pastor Abraham Han está pagado y perdonado. No me acuerdo más. Así debe ser. Para eso, el que trae la ofrenda, personalmente sí o sí tiene que poner sus manos sobre la cabeza del holocausto. Así será aceptado. ¿Me hago entender? Es un punto importante que tiene que recordar bien, ¿sí? Aunque cumpla todos los detalles perfectamente, pero me olvidé de poner mis manos sobre la cabeza del holocausto, pero ya, eso ya no tiene sentido, no vale. Por eso. En cada holocausto, en cada expiación, en cada ofrenda, el que trae, pone sus manos sobre la cabeza del holocausto. A través de esta imposición de mano, esta persona y el holocausto se hacen uno solo. A partir de ese tiempo que pone sus manos sobre la cabeza del holocausto, este animal ya no es un animal común y corriente, sino Dios considera como esta persona que puso sus manos sobre la cabeza de Jesús, cabeza de cabra sin defecto, holocausto. Si yo pongo mis manos desde ese momento, este animal, esta cabra, no es una cabra, sino Pastor Abraham Han delante de Dios. ¿Me explico? Entonces cuando muere esta cabra y cuando el sacerdote toma su sangre, pone sobre los cueros del altar, Dios, ¿qué dirá? Pastor Abraham Han ya murió por tal pecado que cometió. Ya está pagado. Entonces, desde ese momento, desde que Dios recibe la paga del pecado, no puede condenar otra vez. ¿Me hago entender? Después de pagar la paga del pecado, si Dios condena otra vez, en ese caso Dios no puede ser Dios. No puede ser el juez justo. ¿Me hago entender? Quiere decir que no puede hacerlo Dios. Después de cobrar, condena otra vez. Eso no puede hacerlo. Por eso, en aquella época, cada uno traía la ofrenda cada vez cuando cometía pecado.
Pero después de esto, Dios puso un día especial, el día de la expiación. ¿Qué es eso? En aquel día, en el día de la expiación, por una ofrenda, se perdonaba todo el pecado del pueblo de Israel, hasta aquel día. ¿Sí? Entonces, como una liquidación, ¿sí? Liquidación del pecado. Todos los pecados que cometieron, todos los israelitas, en ese día de la expiación, se perdonaban por una ofrenda. Qué maravilloso, ¿verdad? Creo que los pobres estaban más contentos en aquel día, porque no podían traer la cabra sin defecto, no tenían dinero para traer. Pero sea quien sea, en aquel día, en un día, todo el pueblo de Israel se quedaba libre del pecado. Era el 10º día del 7º mes del año. Entonces, en el día de la expiación, ¿cómo se hacía la ofrenda? Vamos a ver Levítico 16. Levítico 16, versículo 4. 16 y 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra del lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Quién? Aarón tiene que vestirse así en el día de la expiación. Aarón es el sumo sacerdote de aquella época. Luego, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 2 machos cabríos, ya no cabra sin defecto, sino 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. En aquel día, el sumo sacerdote primero tiene que hacer la expiación por sí mismo y por su casa. Para eso, entregaba el becerro. Porque el sumo sacerdote, para poder hacer su trabajo, tiene que entrar en el lugar santísimo para rociar la sangre de macho cabrío en el propiciatorio 7 veces. Pero si el sumo sacerdote Aarón entra con el pecado en el lugar santísimo, ¿qué es lo que puede suceder? Morirá al instante, irremisiblemente morirá. En el lugar santísimo, donde mora Jehová, nadie puede entrar con el pecado. Dios no puede permitir ningún pecado. Ni sacerdote, no importa. Sea quien sea.
¿Acaso los pastores entrarán todos en el reino de los cielos? Por ser pastor no tiene sentido eso. Si se descubre su pecado, sea quien sea, no importa que sea pastor o sacerdote o un líder grande, no importa. Si se descubre su pecado delante de Dios en el lugar santísimo, muere al momento. El perdón del pecado es personal, ¿sí? Bueno, no hay excepción. Por eso, el sumo sacerdote también, trabajando como sumo sacerdote, habrá cometido pecado. Por eso, tiene que preparar el becerro. Por la sangre de poner su mano sobre la cabeza de becerro, degollando, y entra con su sangre de becerro rocía en el propiciatorio. Luego, ¿qué hace el sumo sacerdote? Después de limpiar su pecado, ¿sí? Hay 2 machos cabríos. Ahí sortea. Uno de los 2 elige. Luego pone sus manos sobre la cabeza de macho cabrío dentro del tabernáculo. Luego degolla este macho cabrío y entra en el lugar santísimo y rocía. Esto es el proceso del día de la expiación. Entonces, el pueblo de Israel, ¿para qué esta expiación vale para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel mismo tiene que poner sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. El becerro es para el sumo sacerdote Aarón. Macho cabrío es para todo el pueblo de Israel. Entonces, para que sea la expiación del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel tiene que poner sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. Si no, la muerte de macho cabrío no tendrá nada que ver con el pueblo de Israel. Pero, ¿en qué momento el pueblo de Israel puso sus manos sobre la cabeza de macho cabrío? En ningún momento. Entonces, ¿cómo se hace la expiación en aquel día? El sumo sacerdote. Vamos a ver. ...21... Y esta parte es después de hacer con el primer macho cabrío dentro del tabernáculo, después de lograr la expiación, esta vez con el macho cabrío vivo ante el pueblo de Israel, hace una demostración, ¿sí? Pero es la misma función tiene, por eso voy a leer ese versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza de macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza de macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado por esto. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es una demostración para que vean todos los israelitas, ¿sí? Así, un hombre preparado, destinado, llevaba a este macho cabrío. Entonces todo el pueblo de Israel mirando ese macho cabrío, que lo que podía pensar, mi pecado se va por este macho cabrío, se va al desierto, y al desaparecer el macho cabrío, ya el pueblo de Israel podía quedarse tranquilo. Con el primer macho cabrío ya se logró la expiación por el pueblo de Israel en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, de parte de Dios ya estaba todo claro. Entonces, este macho cabrío vivo, ¿por qué hace eso? Para anular, eliminar, lavar el pecado que está en el corazón del pueblo de Israel.
¿Me hago entender? Dios dice, bueno, yo ya cobré, ya recibí la paga del pecado. Bueno, todo el pecado del pueblo de Israel está pagado, lavado. ¿Sí? En ese momento aún no era, nunca más me acordaré, porque eso aún no dio en aquel momento, sino hasta aquel momento. ¿Me hago entender? Hasta aquel momento, todos los pecados, fuese lo que fuese, fueron lavados, pagados por la sangre de macho cabrío que murió. Entonces este macho cabrío vivo, ¿por qué pone sus manos Aarón otra vez y lleva por el medio del pueblo de Israel? Para que vean todos y sepan. Miren aquí, como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como un desfile, ¿sí? Para demostrar. Miren aquí, este macho cabrío lleva el pecado de todos ustedes. ¿Me hago entender? Entonces, eso sería como anunciar el Evangelio. El pueblo de Israel viéndolo, mi pecado entonces ya se va con este macho cabrío, ya desapareció. Así, el pueblo de Israel pudo quedarse reconciliado, tranquilo delante de Dios. ¿Me hago entender? Aquí nosotros podemos ver bien claramente qué cosa. Cuando Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de macho cabrío, se quedaban ahí todos los pecados del pueblo de Israel. ¿Por qué sucedía eso? Aarón era el representante de todo el pueblo de Israel. ¿Me hago entender? El pueblo de Israel, cada uno personalmente no podía poner sus manos sobre la cabeza de macho cabrío en un día. Era imposible. Por eso Dios preparó a Aarón, el sumo sacerdote, como representante del pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Entonces la imposición de mano de Aarón vale para todo el pueblo de Israel. Amén. Entonces los israelitas, todos los israelitas ya pusieron sus manos sobre la cabeza de macho cabrío. Sí, a través de Aarón. Así Dios considera. ¿Me hago entender? Por eso todo el pecado del pueblo de Israel se queda sobre la cabeza de este macho cabrío, por la imposición de mano de Aarón. ¿Me explico? Bueno, entonces ustedes entendieron bien claramente sobre la expiación en el tabernáculo. Esto es un modelo que Dios nos muestra, ¿sí? La expiación en el tabernáculo no tiene poder para limpiar todo el pecado del mundo para siempre, no tiene ese poder, pero nos muestra una demostración lo que iba a hacer Jesucristo. Luego, después de casi 1500 años de este tabernáculo, Dios envió Jesucristo. Entonces Jesucristo vino como el Cordero de Dios, como un holocausto. Salvar a su pueblo de sus pecados únicamente podía lograrlo pagando la paga del pecado por su propia sangre. Entonces Jesucristo estaba dispuesto para pagar la paga del pecado por el pueblo, por todo el mundo, por toda la humanidad. Pero faltaba la imposición de mano. Si Jesucristo muere sin la imposición de mano de nosotros, su muerte no tendrá nada que ver con nosotros. ¿Me explico? Por eso Jesucristo tenía que ser
bautizado por Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? San Lucas, capítulo 1. Vamos a buscar. San Lucas. San Lucas 1, versículo 5. San Lucas capítulo 1, el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Quién es Juan? El hijo del sacerdote Zacarías. Entonces, el hijo del sacerdote también viene a ser sacerdote. ¿Sí? Sacerdote. El sumo sacerdote entronando se encarga, el sumo sacerdote, ¿sí? Cada cierto tiempo. Entonces Juan, él nació en el linaje del sacerdote. Ya se nota algo, ¿verdad? Como Aarón. Juan es el sacerdote que Dios preparó para la expiación eterna. San Mateo capítulo 11. Así, Jesucristo dijo sobre Juan, versículo 11, San Mateo 11 y 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor que es que él. Juan se llama Juan el Bautista. Él es hijo de Zacarías, entonces viene a ser sacerdote, según el linaje de Leví. Pero Jesucristo agregó más palabra, más explicación sobre Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿A qué se refiere? Juan el Bautista es el mayor entre todos los que nacen de mujer. ¿Ustedes nacieron de mujer? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros nietos? También. Entre los que nacen de mujer, esta palabra abarca toda la humanidad. Entre todos los seres humanos, entonces, ¿quién es el mayor? Juan el Bautista. Legalmente también él es sacerdote. Quiere decir que Dios preparó a Juan el Bautista como el representante de todos los seres humanos. Amén.
No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, Él es mayor, mayor, mayor que todos. Así Él es nuestro representante. Entonces, ¿por qué Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista? Para lograr la imposición de mano de todos nosotros, a través del representante. Amén. Juan el Bautista entonces nos representa a nosotros. Amén. Entonces su imposición de mano vale para todos nosotros. Amén. Amén. Así es. Ustedes saben que cuando yo viajo cada vez por el seminario, por el campamento, yo me voy a Nueva York, a México, a Brasil, a Argentina, a todo lado. ¿Eso vale para ustedes o no? Sí, sí. Porque yo estoy ahí como representante de Paraguay, de la iglesia de Paraguay. Amén. Si yo me voy en la representación de la iglesia de Paraguay, en el campamento de Estados Unidos, ¿ahí está participando Paraguay? Sí, la iglesia de Paraguay. En Argentina, si yo me voy en la representación de la iglesia de Paraguay, ¿la iglesia de Paraguay también está ahí? Sí, así es. El valor del representante. La imposición de mano también, así es. Juan el Bautista no quería. En el principio no quería. No, por favor, Señor. Yo soy un ser humano, usted es el creador. ¿Cómo yo puedo poner mis manos sobre la... No, por favor. Pero en aquel momento, Jesucristo estuvo como el holocausto, como el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista como representante de todos los seres humanos. Amén. Si Juan el Bautista no pone sus manos sobre la cabeza de Jesucristo, ¿qué pasa? La muerte de Jesucristo no tendrá nada que ver con nosotros en ese caso. ¿Me explico? Ahí está el tema. Por eso, Jesucristo sí o sí tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Este asunto es tan importante. Amén. Vamos a volvernos a San Mateo capítulo 3. 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿A qué se refiere? Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Amén. Le dejó. En aquel momento, ¿qué pasó entonces? Todos los seres humanos se hicieron uno solo con Jesucristo. Amén. Entonces, a partir de ese momento, todos nuestros pecados, suciedades, maldades, transgresiones, culpas, eran de Jesucristo. A partir de ese momento. ¿Me hago entender? Eso es lo que logró Jesucristo en el bautismo. A través de este bautismo, Jesucristo logró, ¿qué cosa? Quitar el pecado del mundo, quitar el pecado de todos nosotros. Mejor encargarse de la vida de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿dónde está nuestro pecado?
en Jesucristo. A partir de aquel día de la imposición de mano en el río Jordán. Amén. San Juan 1:19. Perdón, 29. San Juan, capítulo 1, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí, miren, señores, oigan, quiere decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. Como el Cordero de Dios, como el holocausto. Amén. Dentro del pecado del mundo, ahí está el pecado de todos nosotros. Desde el nacimiento hasta hoy día. Desde hoy día hasta el día de nuestra muerte también. Amén. Toda la vida completa, todo el mundo completo, Jesucristo se encargó, quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Desde aquel momento, Jesucristo era Pastor Abraham Han, delante de Dios. Era todos ustedes. ¿Me hago entender? Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: así sea necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Amén. Él mencionó como el Hijo del Hombre. Por eso, Él nació como el Hijo de Dios. Pero después del bautismo, Él se quedó como el Hijo del Hombre. ¿Me hago entender? Porque Él ya se encargó de todo nuestro ser. De toda la vida nuestra. De toda nuestra culpa, de todos nuestros pecados, de todo este mundo entero, Jesucristo ya se encargó. ¿Me hago entender? Por eso delante de Dios se quedó como el Hijo del Hombre. Por eso tenía que ser levantado en la cruz. Amén. Por eso tenía que ser crucificado en la cruz. ¿Por qué? El pecador irremisiblemente tiene que morir para pagar la paga del pecado. Por eso, en el lugar nuestro, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Amén. Así pagó la paga del pecado. Entonces, delante de Dios, pecador, Pastor Abraham Han, ¿cómo quedó? Crucificado, muerto. Amén. ¿Acaso Dios va a poder condenar, juzgar otra vez al muerto? ¿La ley de Paraguay hace eso? Los fiscales se van al cementerio y llevan el cuerpo al tribunal y para juzgar otra vez y condenar. No. Al morir ya se queda libre. Nosotros ya estamos muertos por nuestros pecados delante de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que logró Jesucristo. Él, después de quitar el pecado del mundo, luego se dirigió hacia la cruz. Él no fue por los romanos ni por los sacerdotes y escribas y fariseos, sino Jesucristo obedeció a la voluntad de Dios. Jesucristo podía huir o podía eliminar los enemigos al momento. Claro, el Creador, con su poder,
llamando a los ángeles, elimina a estos malditos, ya era fácil de solucionar. Pero él obedeció a la voluntad de Dios para darnos la vida, para salvarnos del pecado. Amén. Por eso fue crucificado en la cruz, derramando toda su sangre. Por último, él dejó una palabra importante. ¿Qué dijo? Consumado es. Ahí está la conclusión. Ahí está la conclusión. Cuando murió Jesucristo en la cruz, se acabó este mundo para Dios. Ahí se acabó este mundo, ya se quedó muerto este mundo. Amén. Por eso en el libro Hebreos capítulo 9 dice que se presentó en la consumación de los siglos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Por eso. Así es. Estos siglos ya están consumados. La vida de todos los seres humanos ya está consumada por la muerte de Jesucristo. Consumado es. Así aseguró Jesucristo con su palabra. Por eso ya no puede haber más paga del pecado. Ya no puede haber más el perdón del pecado. Amén. Ya no puede haber más condenación por el pecado. Ya no puede haber más la lucha por el pecado. Porque Jesucristo culminó. Logró todo en la cruz por todos nosotros. Amén. Consumado es. Así se acabó la vida nuestra. Entonces, a partir de ese momento, empezó la vida nueva, el mundo nuevo, en Cristo, por Cristo. Entonces, los que sufren por sus pecados, ¿por qué? Ellos están engañados nomás por el engaño de Satanás. Como endemoniados, viven por un mundo que no es cierto, que es mentira. Engañados llevan la vida, sufriendo por sus pecados. La verdad que el pecado ya se acabó en la cruz. Y además Dios nos aseguró con su palabra diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén.